Buenas, bienvenidos a este nuevo video. Bueno, en el día de hoy vamos a revisar un artículo científico referente a colgaduras. Primero quería decirles que no he podido subir video porque estoy en etapa de tesis, así que estoy un poco complicado, pero este artículo lo vi para mi tesis específicamente, y antes de que se me olvide quisiera explicarlo, ya que tengo memoria a corto plazo. El título de este artículo es Experimental Quantification of Hang-Up for Block Caving Application, que se puede traducir como cuantificación experimental de colgaduras para las aplicaciones de minas block caving. Este es un experimento que se hizo en el Departamento de Ingenierías Minas de la Universidad de Chile, en Santiago de Chile, por los autores R. Castro, R. Gómez y A. Heckmat. Obviamente hay que darle siempre el mérito a estos autores que hacen posible que nosotros podamos leer estos artículos, que son bastante interesantes para la minería en general. Antes de ir con la introducción, como les dije esto en el artículo pasado, que fue el de método de Nicolás, no quiero hacer una traducción literal, sino que más bien como un resumen y explicación de cada cosa. Primero, ¿qué es una colgadura? Una colgadura es básicamente una interferencia operacional, es una de las interferencias operacionales que más me afectan la producción en una mina block caving. Si ustedes no conocen cómo funciona el block caving, les recomiendo que vayan a ver un video en YouTube. Si ustedes ponen en YouTube block caving, le van a salir bastantes videos que explican el método cómo es. Y hay algunos que también son más en profundidad y explican cómo funciona el nivel de transporte, el nivel de producción, por separado, ¿vale? Yo igual voy a poner videos, pero no los voy a poner completo, obviamente, para que no me bajen el video por copyright, sino que vamos a ver ciertos fragmentos de segundos nomás para explicar ciertas cosas. Bueno, como les decía, las colgaduras es cuando en nuestro punto de extracción, que es donde se extrae el mineral desde el nivel de producción, se tapa, por decirlo así, hay un tapón que me impide el correcto flujo de mineral hacia los puntos. Esto puede suceder por variados factores, la verdad, porque a lo mejor se me cruzó una roca muy grande, o bien justo las rocas pequeñas formaron un arco que no permite el paso del mineral. Bueno, hay varios factores que también lo explica aquí. Bueno, me imagino a los que llegaron acá tienen cierta noción de lo que son las colgaduras, y los que no, a medida que vayan viendo el video se van a dar cuenta cómo funcionan, ¿vale? Cómo es que se forman. Ahora vamos con lo que es la introducción. Antes sí, quiero decirles que aquí vamos a ver varias materias. En este artículo se ve geomecánica, a los que les puede gustar y a los que no, como yo. También se ve metalurgia, pasa por planificación también, y cierto diseño de minas subterráneas. Es bastante completo, se ven bastantes ítems. No solamente se ve colgadura, sino que también vamos a ver otros conceptos como lo son fragmentación secundaria o velocidad de propagación, velocidad de extracción, bueno, etcétera. Bueno, en la introducción nos dice que en la actualidad el método de explotación subterráneo más económico es el block caving, y es el que se aplica a depósitos masivos y profundos. Claramente el block caving es uno de los métodos subterráneos más económicos. Esto debido a que una vez que se realiza el nivel de producción, hundimiento, transporte, todos los niveles, más allá de eso ya no se tiene que seguir haciendo avance o túneles, y solamente es producción, producir, producir, producir. Solamente se ocupa tronadura para poder de alguna manera descolgar los puntos en algunas oportunidades, o bien cuando se nos forma un bolón que es imposible que el equipo LHD o el cargador frontal me pueda cargar. Entonces se va y ese bolón se explota para poder disminuir su tamaño. Bueno, dice también que este método generalmente se aplica a depósitos que son hundibles, o sea que tienen una roca poco competente, pero debido a las grandes ventajas que tienen, ahora se está aplicando a cualquier tipo de roca, incluso a roca dura. Que una roca sea poco competente quiere decir que es de fácil hundibilidad, o sea que si ustedes hacen un túnel en una roca poco competente, general puede que ese túnel se les venga abajo. Obviamente se va a requerir una roca poco competente porque no quiero que quiero que la roca me caiga por sí sola a través de gravedad. Y si la roca es dura, no va a caer, ¿vale? Se va a formar un caserón, como lo son, por ejemplo, una mina de sublevel stopping, que lo que requiere es que queden los caserones así, que la roca sea autocompetente y no se tenga que estar ocupando fortificación. Después dice, los estudios de factibilidad indican que los principales riesgos de este método son el grueso de la fragmentación y la interrupción del hundimiento, lo que hacen a veces no factibles de realizar. Esto pasa generalmente en roca dura. Esto de la interrupción del hundimiento lo vamos a ver más adelante también, que es súper complicado si llega a suceder en una mina block caving.
Así que esta como es la introducción nomás, vamos a seguir adelante. Dice, por otro lado, los desafíos operacionales de este método son el manejo de sobretamaño de rocas en los niveles de producción, los cuales tienen un alto impacto en la tasa de producción. Bueno, como dije anteriormente, existen ciertos bolones que caen, son rocas de gran tamaño que pasan a través de los puntos que logran pasar, pero no pueden ser cargadas por los equipos, entonces ahí es como tiene que ir una cuadrilla para poder disminuir el tamaño, de modo de que los equipos puedan cargarla de manera más fácil. Si llegamos a cargar los equipos con estas rocas de gran tamaño, existe el riesgo de que el equipo no la pueda cargar o bien se echa a perder, lo matemos de una. Y si tiene un operador adentro, bueno, también es peligroso, ¿ok? Según Lapcher, este es uno de los parámetros que afecta más a la producción junto con otros, como la reducción secundaria, por ejemplo. Por lo tanto, una estimación práctica de la cantidad de colgaduras que puede haber en un depósito en particular va a asistir de buena manera al plan de producción y a la correcta selección de los equipos para poder mitigar estas colgaduras. No está de más decir que en la actualidad existe tanta tecnología que este tipo de roca, si sea dura o no, da lo mismo, porque en la actualidad existe lo que se conoce como preacondicionamiento minero, que es un fracturamiento que se hace como desde superficie hacia abajo, de modo de que la roca se fragmente aún más de lo que ya está. Esto se puede hacer de manera con agua o también con explosivos. El del agua se conoce como hidrofracturamiento, ¿okay? Que se inyecta agua a gran presión y esta se mete a través de las fracturas que puede tener la roca y así también se van fracturando aún más. Esto me permite de que la roca sea más hundible, ¿okay? Pueda caer con mayor facilidad a través de los puntos de extracción en vez de que si no se hiciera nada. Entonces, si la roca es dura o no, si es dura, bueno, vamos a tener que gastar un poco más y hacer esto de los preacondicionamientos, pero si es hundible, bueno, mejor porque me evito ese gasto. En el siguiente párrafo dice, existen múltiples parámetros que influencian a las colgaduras. Kepaville o Paville, no sé cómo se pronuncia bien ese apellido, por ejemplo nombró 13. Estas son el tamaño de las partículas. Obviamente mientras nuestras partículas sean de menor tamaño, más fácil van a pasar a través del punto y viceversa. Si son de mayor tamaño, más colgaduras van a generar. Lo bueno de este experimento es que también hizo esa prueba con partículas pequeñas y otra con partículas más grandes y más adelante van a ver los resultados. El tamaño máximo de partículas. No saco nada con tener muchas partículas de menor tamaño si es que también tengo algunas otras pocas que son de gran tamaño, las cuales en algún momento u otro van a llegar al punto de extracción y me van a generar una tapadura. ¿Cómo se hace esto? Esto se puede sacar con máquinas de estas testigueras que sacan testigos del macizo rocoso. Mientras el testigo salga mayormente destruido va a ser mejor, ¿vale? Quiere decir que el hundimiento se va a generar con mayor facilidad. También tenemos la forma de los fragmentos, la rugosidad de la superficie y la fricción entre partículas, la fuerza de los fragmentos, la presencia de material fino y contenido de humedad. Esto también es súper importante. Puede que nosotros tengamos mucho material fino, pero si también tenemos contenido de humedad, este material fino con la humedad van a generar como un conglomerado. Es como si ustedes pescaran harta tierra, le echaran agua, generan como barro, ¿vale? Entonces si todo este barro llega al punto de extracción, puede generar una tapadura también, ¿okay? Lo bueno de este experimento es que también vio cómo influenciaba el contenido de humedad en las colgaduras. También tenemos la compresibilidad y compactación, la geometría del punto de extracción. Obviamente si nosotros tenemos la abertura del punto de extracción más grande, puede que menos colgaduras se los generen, pero también la geometría del punto de extracción depende del macizo rocoso, así que me permite tener una abertura de mayor tamaño y también ver la altura de interacción y todo eso, que es otro artículo científico que también tengo, que puede que vea más adelante, en donde también Kepaville está metido ahí, en donde hace sus experimentos, sus metodologías para poder ver la distancia entre puntos de extracción, la abertura del punto, etc. Por último tenemos la magnitud, la distribución y la dirección de las cargas externas y también la tasa de extracción. La tasa de extracción también es importante. A medida que nosotros vamos extrayendo mineral, tenemos que dejar espacio también para que la reducción secundaria haga lo suyo. No podemos extraer y va a haber un punto en que quizás no va a caer mineral porque se formó una bolsa de aire, ¿vale? Que es súper peligroso y es lo peor que puede pasar en una mina block caving. Pero bueno, eso también lo vamos a ver más adelante. A continuación explica lo que es la frecuencia de colgaduras. En este caso yo también me confundí un poco,
pero dice que la frecuencia de colgadura puede ser definida como el número de toneladas extraídas de un punto de extracción hasta que se interrumpa el flujo de mineral. Dice que la frecuencia de colgadura incrementa durante la extracción de mineral del punto debido a que decrecen los fragmentos de roca en relación con la fragmentación secundaria. Ya. ¿Cómo explicar esto? Bueno, durante el paper van a ver, por ejemplo, que sale 1000G, después sale un slash hang up. ¿Qué quiere decir? Eso quiere decir 1000 gramos colgadura, que a su vez significa que yo, cada 1000 gramos que extraigo del punto de extracción, se me va a formar una colgadura. Esto obviamente no siempre va a ser de manera exacta. Puede que antes me genere la colgadura en 800 gramos o bien en 1200 gramos, pero ese suele ser como el patrón. Y eso llevado a la realidad, también vamos a ver, por ejemplo, que puede decir, no sé, 400 toneladas, ton, slash hang up, ¿vale? Que quiere decir 400 toneladas colgadura, que es lo mismo. Yo, a medida que extraiga 400 toneladas del punto de extracción, ahí es cuando se me va a formar una colgadura. Entonces, cuando el paper diga que aumentó la frecuencia de colgaduras, eso es mejor, porque si yo tengo 400 toneladas hang up o 400 toneladas colgaduras y esta me aumentó ahora a 1000 toneladas colgaduras, esto va a ser mucho mejor debido a que ahora yo, en vez de extraer 400 toneladas y que se me forme una colgadura, ahora bien voy a tener que extraer 1000 toneladas antes de que se me genere una colgadura. Entonces atraso esa interferencia operacional que me va a afectar al punto. Vale, entonces que no se enreden. Si les dicen que la frecuencia de colgaduras aumentó, no quiere decir que las colgaduras se van presentando de manera más habitual o con mayor frecuencia, sino bien que la colgadura se puede ir atrasando más y más aún. Es por eso que dice que la frecuencia de colgadura incrementa durante la extracción del mineral del punto, porque a medida que yo extraigo mineral, la fragmentación secundaria también va haciendo lo suyo. Y a medida que van cayendo las rocas por gravedad, estas van a ir disminuyendo su tamaño y se van a ir generando menos colgaduras. Bueno, luego de eso explica los siguientes párrafos como la metodología actual que existe para determinar la frecuencia de colgaduras, que no vamos a mostrar ahí porque no vamos a revisar estas metodologías, que dice que son dos, que son el Block Cave Fragmentation, que es con las siglas BCF, y el Core 2 Frag. Si ustedes quieren averiguar un poco más, allá ustedes, yo no voy a tocarlo en este video al menos. Y también en el último párrafo de la introducción se explica la metodología usada para determinar la frecuencia de colgaduras en este experimento. Dice que se utiliza un modelo físico a escala y material granular de 1 o 2 puntos de extracción del mismo tirador. La frecuencia se calculó para diferentes tipos de presiones verticales. Además se analizó la influencia de la fragmentación y la humedad en la ocurrencia de estos atascos. Como dije anteriormente, también se ve cómo afecta el contenido de humedad en las colgaduras. Luego dice que a pesar de que el modelo sea a diferente escala, este debe respetar las similitudes que tiene un punto de extracción real. Esta para que el resultado del experimento sea lo más real posible, obvio. Como por ejemplo la forma y tamaño que tienen las partículas o la geometría de los puntos o campanas de extracción. Acá en el PDF se refiere a drawbell, que quiere decir campanas, pero también me puedo referir a ellas como buzones. Generalmente se les conoce como buzones en español y en inglés se les pone drawbell, ¿vale? Porque tiene una forma como de campana. También se debe respetar la densidad y el esponjamiento que hay en los puntos reales. En resumen, mientras más respetemos los parámetros que me indica la tabla, como lo son el largo partícula, el volumen, el peso, el ángulo de fricción, etc., mejores resultados obtendremos. O sea que tendremos resultados más apegados a la realidad. Bueno, como se dijo, ahora se ve lo que es la condición del modelo de definición. Se va a ver el impacto de la presión vertical, la humedad y las políticas del diseño de las colgaduras. Se define lo que es el modelo físico y un sistema de carga. Bueno, el modelo físico consiste en un cilindro de acero con una prensa hidráulica. Este cilindro fue llenado con material chancado, específicamente 60 kilos de material chancado, y la salida de mineral es por una abertura rectangular de 53 milímetros por 96 milímetros en el fondo, así como se muestra en la figura. Esta figura que están viendo ustedes acá, que es el cilindro con la abertura que se puede ver abajo. También hay un sistema de carga en el fondo de este cilindro, que es básicamente cómo va a ser el LHD que va a sacar el mineral de ahí. Se replica la extracción de un LHD como sería en el caso de una mina real. Para una mina real, el LHD que se construye acá sería como 14 yardas cúbicas que extrae, a lo que la escala de experimento sería aproximadamente de 50 a 60 gramos de material.
Por último, en las condiciones límite nos dicen que el flujo de mineral va a seguir un patrón como se muestra en la figura, y que el material que queda en el final del experimento lo demuestra, ¿vale? Si el núcleo es más angosto que el cilindro, el material que está en superficie caerá y se sacará antes de que se encuentre abajo. Durante el experimento, el material que cae por el núcleo nunca alcanza las paredes del cilindro, ¿ok? Así como se puede ver aquí. Aquí, como pueden ver, este es el material que queda como de remanente. Esto generalmente suele pasar en las minas reales cuando tenemos un punto de extracción aquí al lado, que suelen quedar como estos pilares. Pero hay un punto en que ambos puntos de extracción alcanzan un nivel de interacción, entonces solamente queda como esta parte aquí, porque lo demás va cayendo o ya sea a este punto o ya sea al otro punto, ¿vale? Les voy a hacer un dibujito para que quede un poco más claro a lo que se refiere. Lo malo de este experimento es que no considera dos puntos de extracción que están al lado, ¿vale? Solamente considera un punto de extracción, o sea, en rigor dos, pero solamente un buzón. Esto es el buzón, y lo ideal sería que considerara otro buzón al lado para ver cómo es la interferencia entre ambos, y que se alcanza la altura de interacción, a qué punto. Pero generalmente siempre va a quedar un espacio pequeño en donde va a quedar un material remanente que jamás va a poder ser extraído. Luego nos sigue dando como especificaciones de cómo se realizó el experimento. Por ejemplo, dice que el material utilizado en los experimentos fue mineral de sulfuro chancado con una relación de aspecto alta para representar la geometría de la roca derrumbada. O sea que básicamente intenta imitar cómo son las partículas reales de una mina. Dice que tiene una esfericidad de 0,58 y una redondez de 0,25. Esto quisiera explicarles en qué consiste cada cosa. Si ustedes van a Google, van a ver una tabla como esta, que me pareció que fue la mejor que encontré. Y tiene los dos aspectos, el de redondez en el eje horizontal y el de esfericidad o excentricidad en el eje vertical, ¿ok? Primero, que una roca tenga alta redondez no quiere decir que se parezca más a un círculo, sino más bien que tenga alta redondez quiere decir que esta roca no es tan angulosa, ¿vale? Por ejemplo, aquí como pueden ver, la máxima redondez que alcanza una roca que no es esférica, de 0,9, no es lo más parecido a un círculo, pero tiene menos puntas filosas, por decirlo así, que el de 0,1, que como pueden ver tienen hartos ángulos. Entonces si yo aprieto con mi mano esta roca, si es pequeña, me van a dejar marcas, ¿vale? Me va a enterrar ciertas puntas, como por ejemplo estas del lado de arriba, y esta no, ¿vale? Va a ser más suavecita al tacto. Entonces no se confunden ahí, una roca de alta redondez no quiere decir que sea lo más parecido a un círculo, ¿ok? Pero a su vez que sea esférica, bueno, ahí sí. La esfericidad de una roca sí o sí tiene que parecerse a una polca o una bolita, no sé cómo les dicen en cada país, pero acá se les dice de esa manera, bolita o polca, ¿vale? Dale, que son estas cosas, bueno, ¿quién no jugó con estas cuando es chica? No sé si se jugaba aquí en Chile nomás, pero nosotros jugamos con estas. Estas son esféricas, ¿vale? Estas son esferas. En esto no hay mucho que explicar, una cosa más esférica es lo que más se parezca a una bola y que dé más vueltas mejor. Entonces, si tiene alta redondez y alta esfericidad, va a ser muy parecido a estas cosas, ¿ok? Pero aquí en el PDF nos dice que tiene una esfericidad de 0,58 y una redondez de 0,25. Entonces, esfericidad de 0,58, por ejemplo acá, aquí nos vamos a ubicar, y una redondez de 0,25, que puede ser esta, ¿vale? Entonces las rocas que se ingresaron en este experimento son lo más parecido a esto que está aquí, ¿vale? Dice también, para evaluar el impacto de las colgaduras con el tamaño de distribución, es que se ocuparon dos tamaños de material. Aquí, como les digo, se ocupó un material granulado un poco más pequeño y uno un poco más grande para ver cómo afectaba las colgaduras, y obviamente se ocupó el mismo buzón o el mismo instrumento, el mismo cilindro para hacer esto, ¿ok? Entonces, no porque un tamaño sea más grande se va a ocupar una abertura más grande, sino que se va a ocupar la misma abertura para los tamaños de roca más chicos, para los tamaños de más grandes. Dice que se ocupó con un 80% pasante de 11,8 milímetros y el segundo con un de 80 o 80% pasante de 15,6 milímetros. Esto quiere decir que del total de roca que se echó dentro del cilindro, el 80% es menor al tamaño de 11,8 milímetros, ¿vale? Para el primer experimento, que es la curva C1, y para el segundo de un 15,6 milímetros.
Se hicieron 33 tests en el laboratorio y se hicieron con material granulado en confinamiento. Variables medidas durante la prueba fueron la frecuencia de colgaduras, la altura de las colgaduras y la fragmentación secundaria. O sea, esos son los resultados que me va a entregar este test. Y la entrada de variables, que son lo que nosotros podemos controlar, son el tamaño de partículas, que ya vimos cómo son, la medida de la presión vertical, que se va a generar con esta prensa hidráulica que se explicó en el modelo físico, y el número de puntos de extracción y condiciones de humedad. Como tenemos un buzón, podemos tener un punto de extracción o bien 2 puntos de extracción. Ahora sí, es cuando voy a ir a los videitos de YouTube. Acá nos encontramos, si ustedes ponen Blockcaving en YouTube, les van a salir varios videos. El de Atlas Copco es como el más nuevo y el más explícito, la verdad. Es como el que está mejor, de manera mejor animada. Tenemos la explicación de Chucky Subte, que también me explica cómo es el preacondicionamiento, porque ahí se realizó. Este otro que también es súper bueno para ver, y este es el que vamos a ver ahora, ¿vale? Pero también hay más. Otro de Chucky Subterránea. Están los chicos del IPE Chile, que hace poco vi sus videos y son buenos para hacer maquetas los chicos y explican de manera bastante didáctica cada método de explotación o cada proceso. Como la otra vez busqué algún videito en donde me explicaran cómo era el preacondicionamiento así como animado, y bueno, los chicos hicieron una maqueta que les quedó bastante buena, así que les recomiendo que vean los videos ahí. Y también otro que es muy bueno, que es este de Blockcaving, que fue el primero que vi, la verdad, cuando estaba estudiando. Estos que le ponían música de rock al fondo. Y otros videos que ven más en profundidad, como lo son los de Nube Minera, que explican todo el proceso, la verdad, el nivel de producción, hundimiento, que son videos un poco más largos. Pero también son, si tienes tiempo, bastante recomendables. Como les dije, voy a ver este, que es el que me permite explicar cómo es eso de un punto de extracción o 2 puntos de extracción, ¿ok? Bueno, lo adelanté un poco, ¿vale? Aquí estamos viendo, este es el nivel de producción. Esto es una malla, porque esta distribución, como ven aquí, de las calles o de las zanjas, se pueden hacer de diferentes maneras. Esta es una malla tipo espina de pescado, o también conocida como malla Henderson, ¿okay? Está la malla Henderson y está la malla Teniente, que son como las más conocidas. Y esta es una de las mejores, ¿vale? La Henderson y la Teniente igual es buena, pero la Henderson en sí permite un mejor movimiento del equipo, ¿ok? Y aquí es lo que voy, ¿vale? Aquí estos son los buzones, ¿vale? Este es un buzón, este. Y aquí se refiere con 2 puntos de extracción. Como pueden ver, un equipo puede, vamos a tomar el caso de esta calle, un equipo puede ingresar por acá, meterse aquí y extraer mineral desde este punto. Ese es un punto de extracción. Entonces pues lo saca y se dirige al pique correspondiente, que me imagino que tiene que estar por ahí, que debe ser el chancador ahí. Se mete por acá, ¿vale? Y ahí tenemos un punto de extracción. Pero también un equipo se puede meter por el otro lado, por acá, ¿vale? Entonces ahí están los 2 puntos de extracción, ¿ok? Tanto por el lado de acá, por esta calle, y por la otra calle. A eso se refiere el experimento, que va a ser primero con un punto de extracción, que es el que se encuentra acá, veámoslo de esa manera, y después va a extraer de los 2 puntos de extracción para ver cómo se relacionan o cómo funcionan las colgadoras en ese sentido, ¿vale? Con solamente un punto o con 2 puntos. Bueno, y me adelanté un poco porque aquí dice, tenemos símbolos. El 1D quiere decir que se hizo el test con un solo punto de extracción, como dije. 2D se hizo con los 2, y un DW con un punto, pero esta vez con el contenido de humedad. Estas pruebas se hicieron con diferente presión vertical aplicada, ¿vale? Las medidas de las colgaduras para todos los experimentos fueron llevadas con 100 ciclos de extracción de un LHD, el cual fue capaz de extraer casi 5 kilos de material. Cuando ocurría una colgadura se descolgaba manualmente. Esto para el caso de un punto de extracción, y para el caso de 2 puntos de extracción, si ocurría alguna colgadura en un lado, se seguía extrayendo del otro lado. Si naturalmente no se descolgaba el otro punto después de 5 ciclos más del LHD desde el otro lado que no estaba colgado, la colgadura se removía manualmente. Esto nos quiere decir que si tenemos 2 puntos de extracción, a veces si se nos colgaba de un lado, puede que extrayendo mineral desde el otro lado se me descolgara naturalmente el otro, ¿ok? Esto puede pasar, pero no siempre era así, ¿vale? Entonces, generalmente después de que pasa un tiempo que no se descuelga el punto naturalmente, van los trabajadores a removerla de manera manual. Bueno, a continuación, aquí donde dice resultados experimentales, me explica generalmente cómo son
el tipo de colgaduras que se generan en este experimento. Tenemos la colgadura de tipo A, que se da en el punto mismo. Es como una colgadura baja. Ocurre principalmente cuando se sitúan fragmentos de gran tamaño en el punto superior del punto de extracción. Aquí en el A tenemos claramente que aquí se colgó, porque si el LHD entra no va a poder extraer de aquí. En el punto de extracción siempre tiene que haber un ángulo de reposo que lo cumple a este lado del punto, ¿vale? A este lado del punto hay un cierto ángulo de reposo y aquí no, ¿vale? Hay rocas que están de manera vertical, son mayores a 90 grados, ¿ok? Entonces aquí es imposible extraer mineral. ¿Qué es lo común acá? Que si nosotros extraemos mineral desde este punto se me va a descolgar naturalmente, automáticamente, ¿vale? Ya sea sacando una palada, dos o las que sean necesarias, hasta que este lado se descuelgue naturalmente, ¿vale? No es necesario que vaya un equipo. Generalmente puede ser así, ¿vale? Pero también puede darse el caso de que no se salga nunca la colgadura y tengan que ir los equipos, ¿ok? No todo en la geomecánica se da de manera exacta. La geología es bastante ampliada, es bastante amplia, entonces no siempre tenemos que dar por hecho ciertas cosas. Por otro lado tenemos el tipo B, que corresponde a una colgadura baja pero sobre el punto de extracción. La altura de esta colgadura fue significativamente afectada por la magnitud de la presión vertical aplicada. La verdad es que nosotros, mientras mayor magnitud apliquemos, o sea, mayor presión vertical apliquemos sobre el cilindro, las colgaduras se van a generar a mayor altura, ¿ok? Entonces estas colgaduras generalmente se dan con una presión vertical moderada, mientras que en el tipo C aparece con una presión vertical ya bastante más alta, pero esta vez es una colgadura en altura debido a la compactación de las partículas, ¿ok? En el experimento no fue siquiera posible descolgar manualmente este tipo de colgaduras, por lo que ahí, cuando se me generaba esta colgadura de tipo C en el experimento, es cuando ya se daba por finalizada. Bueno, luego llegamos como a los resultados, por decirlo así, de todas las curvas. Primero, se calculó la frecuencia de colgaduras para ambas curvas, ¿vale? Para la C1 y la C2, que la C1 es con el material de 80% pasante de 11,8 milímetros y el C2 con un 80% pasante de 15,6 milímetros. Se quiso hacer un experimento con una presión vertical constante de 5 megapascales, pero se generaban colgaduras en alturas de inmediato, ¿ok? Entonces eso quiere decir que mientras mayor presión nosotros tengamos, las colgaduras se van a generar de manera más rápida, va a haber una frecuencia de colgaduras baja. Esto porque habían altas condiciones de estrés, ¿okay? Como resultado de esto se formaba una bolsa de aire o gap area. Por lo tanto, los fragmentos bajo el área de la bolsa de aire se extraían sin confinamiento. Esto también es súper importante, por eso también se los quiero explicar. Y vamos a ver este video de cómo funciona Chuquicamata subterránea, que fue como el que comienza más con la tronadura de la base del bloque y a acertó en ese medida que sentido. se extrae el mineral tronado, Por ejemplo, el aquí se nivel de está producción, extrayendo el nivel de hundimiento, ¿vale? Se están depositando mineral sobre los buzones. generando el quiebre y Como el pueden ver acá, justo aquí, ya hay mineral tronado listo para sacar, ¿ok? El de arriba se espera, porque ahí no hay ninguna manera de llegar, ¿vale? No hay equipo ni persona que pueda llegar a esos niveles. Se espera que eso caiga por gravedad. Mientras la roca sea menos competente, más fácil se va a hundir. Si la roca tiene alta competencia, no va a hundir. Y esto es un problema mayúsculo. ¿Qué es lo que Flujo pasa acá? Fíjense gravitacional. que si este material no cae, nosotros vamos a extraer de manera confiada, pero solamente va a quedar hasta aquí. Y esto es como una bolsa de aire que se forma. Eso es lo que se refiere con gap area, que es cuando se extrae todo el material tronado, pero este material de arriba no cae. ¿Okay? Y esto es un problema mayúsculo, ¿vale? ¿Por qué? Porque si yo quiero descolgar esto y comienzo a explotar, esto va a caer desde aquí hasta abajo y me va a destruir todo el nivel de producción. Aquí llegamos a conceptos claves, que son dos, que son el de velocidad de propagación y velocidad de extracción. Si yo comienzo a extraer mineral constantemente sin dejar espacio para que exista velocidad de propagación, puede que yo baje todo este mineral hasta este punto y esto todavía no caiga, ¿ok? Entonces, una vez que la velocidad de propagación se dé y todo esto ceda hacia abajo, puede que caiga de tal manera que me genere ciertos derrumbes en el nivel de producción. Bueno, lo que queremos solamente es que nosotros extraigamos a la velocidad de que esto también se va propagando, ¿ok? Entonces, la idea no es generar bolsas de aire
Y hay ciertos parámetros que me permiten medir esto, no lo voy a ver más allá la verdad, que me permiten identificar cuál es la velocidad de propagación para evitar extraer tanto que me genere ciertas bolsas de aire, ¿okay? Lo ideal es que la velocidad de propagación sea mayor a la velocidad de extracción, ¿okay? Siempre. No puede ser al revés porque me va a generar ese problema que les acabo de explicar, ¿okay? Eso es lo que se refiere con una bolsa de aire o gap area. La verdad es que cuando suele pasar esto en unas minas de block caving suele ser bastante catastrófico. Entonces lo ideal es medir esto y no extraer como locos para poder obtener la máxima producción de inmediato, sino más bien extraer a la velocidad que esto se vaya propagando de manera correcta. Después dice que la frecuencia de colgaduras decrece con el incremento de la presión vertical. Eso, como les dije, la frecuencia de colgaduras decrece, o sea que se van presentando mayores colgaduras a medida de que la presión vertical va aumentando. Se obtuvo menor frecuencia de colgaduras en condiciones húmedas, ¿okay? Esto se atribuye a la formación de arcos cohesivos donde el agua crea aglomerados de material fino, como lo dije al principio, lo que incrementa la cohesión entre fragmentos. La curva C1 tiene frecuencia de colgaduras mucho más altas que la de C2, obviamente porque la curva C1 tenía mineral particulado bastante más pequeño que la curva C2. Otro resultado muestra que el experimento 2D o el de 2 puntos de extracción, aproximadamente un 50% de las colgaduras fueron removidas automáticamente debido a la acción de extracción de mineral desde el otro punto. Esto muestra la interacción entre ambos puntos y muestra que no siempre es necesario remover las colgaduras de manera manual. A medida que se va aplicando presión vertical, el tamaño promedio de los fragmentos de roca va disminuyendo también, lo que reduce también la frecuencia de colgaduras. Bueno, aquí vamos a ver la tabla 6, que es el resumen de los resultados experimentales. Bueno, acá tenemos, primero vamos a ver el 1D, el de un punto de extracción. Como pueden ver, a este de 8,6, que es el promedio, que es el de 10,8, si no me equivoco, de pasante, de 11,8, perdón, de 80% pasante. A medida que nosotros le vamos aplicando versión vertical hasta los 3 megapascales, la frecuencia de colgadura se va disminuyendo. Cuando no hay presión en un punto de extracción, las colgaduras se presentan cada 3000 gramos, 3109 gramos extraídos desde el punto. En cambio, si yo le aplico la presión vertical de 3 megapascales, las colgaduras se van a ir presentando cada 1147 gramos que yo extraiga desde el punto. Este gráfico es para la curva C1, o sea, para las D80 de 11,8. Como pueden ver, la frecuencia de colgaduras de un punto de extracción son mucho menores a que si yo tuviera 2 puntos de extracción, ¿vale? Que es la mejor. La mejor opción va a ser siempre extraer desde 2 puntos de extracción de un mismo buzón. Y eso es lo que generalmente se hace. Ese es el que mejor resultado obtuvo, tanto en la curva C1 con el material más pequeño como con el material más grande. Mientras que si nosotros tenemos un alto contenido de humedad, lo que suele pasar es que se formen arcos cohesivos con material particulado fino. Entonces también las colgaduras se me van a presentar con mayor frecuencia si es que yo tengo humedad y si estoy extrayendo solamente desde un punto. Me hubiera gustado ver en este experimento cómo afectaba la humedad en 2 puntos de extracción, ¿vale? Pero no lo hicieron así. También lo que dije anteriormente es que cuando se aplica presión vertical, el tamaño promedio de las partículas también va disminuyendo. Por ejemplo, aquí se ingresó al cilindro el tamaño de partículas promedio de 8,6 milímetros y a medida que yo le agregué presión vertical hasta llegar a los 3, ahora el tamaño de partícula final va a ser de 7,1 milímetros promedio. Esto quiere decir que a mayor presión vertical la reducción secundaria también va haciendo sus efectos y va disminuyendo el tamaño de las partículas, ¿ok? Luego lo que se hizo fue hacer una comparación con los resultados que se obtuvieron en este experimento con el dato de minas reales. Entonces, si consideraron para este estudio 3 minas block caving, obviamente se tenía que considerar el mismo tipo de mina, que es la DOS Mine de Indonesia, la Palabora Mine de Sudáfrica y algunos sectores del Teniente de Chile, ¿vale? Entonces, debido a que todas estas tienen diferentes geometría de la campana, o el drawbell o el buzón, y también tienen diferentes tamaños de fragmentos, se seleccionó el radio de apertura del buzón y el tamaño medio de fragmentos. El valor de esto va entre 4,7 a 6,8. ¿Qué es esto? Bueno, esto es la división entre las dimensiones o el largo de la abertura de la campana o el buzón
dividido por el tamaño de fragmentos promedio, ¿sí? En este caso la curva 1 es de 53, si no me equivoco, dividido por 8,6 y se obtiene ese resultado. Desconozco el de palabra, el de Reno, el de Diablo Regimiento, porque no los pone acá, pero sí pone la división de cada uno, ¿vale? El de Esmeralda parece que no lo logró obtener. Aquí en la tabla 5 mostró lo que dije anteriormente, que es cuánto fueron la cantidad de colgaduras que se generaron con las estrategias de 2 puntos de extracción, y cuánto fue la cantidad que se removió manualmente y cuál fue la cantidad que se removió automáticamente. Como por ejemplo aquí, cuando teníamos presión vertical de 3, se generan más colgaduras. Tuvimos 5 para la curva C1 y se removió manualmente una, mientras que para la curva C2 se obtuvieron 6 colgaduras y se removieron manualmente 3, o sea que la mitad de ellas se removió naturalmente debido a la extracción desde el otro punto de extracción, desde el otro lado, y no fue necesario ir manualmente a removerla. Eso básicamente quiere decir la tabla 5. Luego dice que los resultados experimentales mostraron un significativo impacto en la presión vertical en la formación de colgaduras. Si nosotros queremos compararlos con minas reales, tenemos que tener la presión vertical de cada mina, pero eso la verdad es que no es un dato que sea tan conocido. Entonces se procede a calcularlo, y para esto, en vez de la típica fórmula de peso y altura del material hundido, se utiliza la fórmula de aproximación de Janssen. Janssen tiene esta fórmula, ¿vale?, para poder calcular la presión vertical. Generalmente la presión vertical hay varias fórmulas para calcularla. En geomecánica la más conocida es que se multiplica la gravedad por la altura y el peso del material hundido, es que es como lo más fácil de hacer, ¿ok? Ahí tenemos nuestra presión vertical sobre el nivel de producción en donde se ubican los puntos de extracción. Pero Janssen tiene esta fórmula que es más sofisticada, por decirlo así, en donde considera el radio hidráulico del drown area, ¿vale? El drown area es esta área en donde se ubica el nivel de producción y es todo lo que abarca el nivel de producción más que nada, ¿ok? Que tiene un largo y un ancho. Sobre este nivel de producción se encuentra todo el material hundido y es acá en donde se calcula el radio hidráulico. El radio hidráulico es básicamente el área dividido en el perímetro. Es por eso que su unidad se encuentra en metro, ¿vale? Tenemos metros cuadrados dividido en metro, solamente queda un metro. También considera la densidad de esponjamiento, que es esta que está aquí, que es el bulk density. Considera la gravedad, obviamente, que es 9,81. Una tangente del ángulo de fricción, ¿okay?, entre partículas. Y también considera la fricción, el ángulo de fricción en los límites de la columna mineralizada. Y por último también considera lo que es la profundidad, que también es súper importante. Creo que es el parámetro más importante, la profundidad. Si ustedes realizan esta fórmula en un Excel, por decirlo así, el parámetro que más me va a aumentar la presión vertical va a ser la profundidad. Mientras más profunda sea, más presión vertical voy a tener. Entonces son variables directamente proporcionales. A mayor profundidad, mayor presión vertical. Bueno, nos dice que la escala de conversión de 1 es 1 a 75, lo que significa que del experimento por cada 1000 gramos o 1 kilo extraído, en escala real serían 422 toneladas. La frecuencia de colgadura hace función de la presión vertical, el cual también es dependiente de la altura de la columna mineralizada. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que a medida que la extracción de la columna mineralizada va avanzando, va aumentando también la frecuencia de colgaduras. Esto debido a la reducción de tamaño de los fragmentos, lo cual es conocido como fragmentación secundaria. Esto se puede ver aquí. Primero vamos a revisar lo que es la tabla 9, que son los datos de la mina Esmeralda. Con la fórmula de Janssen se llegó a la conclusión de que tiene una presión vertical aproximada de 2,2 megapascales. Aquí se puede ver el drown area y la profundidad, que son 650 metros. Cuando yo extraigo de 10 a 20% de la extracción de la columna primaria de mineral, tengo la frecuencia de colgadura desde 750 hasta 900 toneladas por colgadura. A medida de que yo voy extrayendo más de esa columna hasta llegar al 40 o 50% de extracción de la columna en total, las colgaduras van a ser ahora cada 1400 toneladas por colgadura. O sea que a medida que la extracción, a medida que yo voy sacando más y más mineral, se espera que las colgaduras vayan disminuyendo su frecuencia, por decirlo así, no se presenten con tanta frecuencia. Esto porque obvio la fragmentación secundaria va a ir haciendo lo suyo.
Bueno, este video de block caving es como el más clarito, que muestra cómo se va generando la subsidencia. Por ejemplo, acá ven, aquí se va extrayendo el mineral y esa es la... Ahí ya se extrajo, por ejemplo, no sé, un 50% de la columna mineralizada, y eso va bajando y se va destruyendo poco a poco, ¿vale? A medida que más va bajando, más se va destruyendo, entonces las partículas van siendo más pequeñas. Ahí ven, se va viendo cómo se genera la subsidencia y la columna mineralizada es cada vez más pequeña. Este otro video de Atlas Copco, que ahí se puede ver el mineral que está listo para ser extraído, y aquí se va viendo cómo va propagándose el caving, ¿vale? Así se le llama, propagándose el caving. Y a medida que se va extrayendo la columna mineralizada, este material se va destruyendo aún más. Y así se van formando partículas más pequeñas que pasan más fácilmente a través de los puntos de extracción o buzones. Y por último, vamos a revisar la tabla 8, que tiene 3 minas del teniente. El teniente en sí es una mina en sí, block caving completa, pero a su vez tiene como subminas, por decirlo así, que tienen diferentes nombres y están en diferentes sectores, que son por ejemplo el Diablo Regimiento, se encuentra Reno, y también está Teniente 4 Sur, Esmeralda, que vimos anteriormente, también está Andesita, por lo que me acuerdo, y varias más. En este caso vamos a comparar Diablo Regimiento, por ejemplo, una vez que yo extraigo la columna mineralizada hasta los 45 metros de alto, las colgaduras se generan cada 605 toneladas. Y si yo extraigo hasta los 93 metros, las colgaduras ahora se van a generar cada 784 toneladas. O sea que a medida que yo extraigo la columna mineralizada, mayor va a ser nuestra frecuencia de colgaduras. Y ahora vamos a Teniente 4 Sur, que tiene mayor presión vertical que Diablo Regimiento. Esto básicamente porque tiene un drone area mucho mayor también, y se encuentra a mayor profundidad también. Es por eso que de 0 a 50 el Teniente tiene 251 toneladas por colgadura. Diablo Regimiento tiene solamente 605. Aquí también se puede ver cómo afecta la presión vertical en la aparición de colgaduras. Si yo llego a extraer hasta las 300, ahí se me alivia un poco más y tengo 514, pero no es nada comparado a Diablo Regimiento, que tiene solamente 605. Bueno, ¿qué conclusiones podemos extraer desde este artículo científico? Bueno, que la presión vertical juega un papel fundamental a la hora de la formación de colgaduras. Mientras que mayor sea nuestra presión vertical, mayor va a ser la cantidad de colgaduras que aparecen, independiente de que el tamaño de partículas sea menor o mayor. Ya vimos que se pueden formar ciertos arcos, los cuales se forman netamente por presión vertical, ¿ok? No da lo mismo si es que la partícula es pequeña o es de gran tamaño. A su vez también concluye de que mientras el mineral o el macizo rocoso hundido esté más seco, mejor va a ser, ya que en condiciones de humedad se pueden formar mayor colgaduras debido a estos arcos cohesivos que se forman con conglomerados de material fino. Y por último, podríamos decir que el tema de extraer desde los dos puntos de extracción es la mejor opción, debido a que me permite eliminar las colgaduras desde el otro lado si es que se llegaran a formar de manera natural, sin necesidad de ir y mandar a trabajadores a que la descuelguen de manera manual. Bueno, y eso fue el video de hoy. Espero que les haya quedado claro. Intenté ser lo más claro posible a la hora de explicar. Como digo, cualquier duda, consulta la pueden dejar. Este es artículo científico, se encuentra gratis en internet. La verdad, si ustedes ponen el nombre, sale. Y nada, muchas gracias por las visitas, los que se suscriben y eso. Bueno, sí, sería bacán que recomienden el video si es que consideran que a alguien le puede servir. Bueno, y nada, muchas gracias por la visita y nos vemos en otro video.